Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con este frío tan horrible que estamos viviendo en estos momentos, bienvenidos sean al episodio 90 de Crímenes Atroces, casi cerrando el año con 90 episodios, cerrando casi el año con 90 episodios. Por fin, espero que a algunos les haya gustado este proyecto que empezó ya hace un año. Pero bueno, hoy, ya vieron el título del episodio, vamos a hablar de uno de los criminales más lunáticos de la historia. Vamos con este episodio. Muchos líderes de cultos manipulan a sus seguidores para cometer varias fechorías y abusos a terceros. Hoy conocerán a uno de los líderes de cultos más psicóticos y manipulador de toda la historia, y que hizo que a sus seguidores cometer varios crímenes a su nombre. Este es el caso de Charles Manson. Sí, un episodio que ya seguramente todos desde que empezó este proyecto ya han querido que contara, y la verdad sí quería contar este episodio, pero siento que este era digno para un episodio 90. Igual estaba entre volado si este iba a ser el episodio 100 o el episodio 90, pero decidí dejarlo en el episodio 90. Pero bueno, vayamos con el principio. Charles Miles Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en el Centro Académico de Salud de la Universidad de Cincinnati, Ohio. Su madre era Aida Caitlin Maddox, de 15 años, proveniente de Ashland, Kentucky. Y de su padre no se sabe nada, pero se cree que pudo ser el coronel Walter Henderson Scott Sr. de Catlettsburg, Kentucky, con quien su madre presentó una demanda de paternidad que resultó en una sentencia acordada en 1937. Scott trabajó de forma intermitente en fábricas locales y tenía reputación local de estafador. Pero le permitió a Maddox creer que era un coronel del ejército, aunque coronel era simplemente su nombre de pila. Cuando Maddox le dijo a Scott que estaba embarazada, él le informó que lo habían llamado por asuntos del ejército. Después de varios meses se dio cuenta que no tenía intención de regresar, y Manson nunca conoció a su padre biológico. Quiero aclarar que casi la biografía de Manson hay que tratarla por pincitas porque, como saben, Manson era alguien ya deschavetado. Bueno, en agosto del 34, antes del nacimiento de Manson, Maddox se casó con William Eugene Manson, un trabajador de una tintorería. Maddox solía salir de juerga con su hermano Luther Elmer Maddox, dejando a Charles con niñeras. Maddox y su marido se divorciaron el 30 de abril del 37, después de que William alegara grave negligencia en el cumplimiento de sus deberes por parte de Maddox. Charles conservó el apellido de William Manson. El 1 de agosto del 39, Caitlin y Luther fueron arrestados por asalto y robo y sentenciados a 5 y 10 años de prisión respectivamente. Manson fue colocado en la casa de una tía y un tío en McMinn, Virginia Occidental. Su madre fue puesta en libertad condicional en 1942, y más tarde Manson caracterizó las primeras semanas después de que ella regresó de la prisión como el momento más feliz de su vida. Semanas después de su liberación, la familia de Manson se mudó a Charleston, Virginia Occidental, donde continuamente hacían novillos y su madre pasaba las tardes bebiendo. Fue arrestada por hurto mayor, pero no condenada. Más tarde la familia se mudó a Indianápolis, donde Maddox conoció al alcohólico Lewis Woodson Cavender Jr. a través de reuniones de Alcohólicos Anónimos, y se casó con él en agosto del 43. En una entrevista con Diane Sawyer, Manson declaró que cuando tenía 9 años prendió fuego a su escuela. También se metió en problemas repetidamente por absentismo escolar y hurto menor. Aunque no hubo hogares de acogida en 1947, a la edad de 13 años,
Manson fue colocado en la escuela Give Out para niños de Terre Haute, en Indiana, una escuela para delincuentes varones dirigida por sacerdotes católicos. Give Out era una escuela estricta donde el castigo por la infracción más pequeña incluía palizas con una paleta de madera o una correa de cuero. Manson huyó de Give Out y durmió en el bosque, bajo los puentes y en cualquier otro lugar donde pudiera encontrar refugio. Manson huyó a casa de su madre y pasó la Navidad de 1947 en la casa de su tía y su tío en Virginia Occidental. Sin embargo, su madre lo devolvió a Give Out. 10 meses después huyó a Indianápolis. Fue allí que en 1948 donde Manson cometió su primer delito documentado al robar una tienda de comestibles, al principio simplemente para encontrar algo para comer. Sin embargo, Manson encontró una caja de puros que contenía poco más de $100 que utilizó para alquilar una habitación en Skid Row de Indianápolis y comida rápida. Durante un tiempo, Manson tuvo un trabajo entregando mensajes para Western Union en un intento de vivir honestamente. Sin embargo, rápidamente comenzó a complementar su salario a través del robo y finalmente fue atrapado, y en 1949 un juez comprensivo lo envió a Boys Town, un centro para menores en Omaha, Nebraska. Después de 4 días en Boys Town, él y su compañero de estudios, Blackie Nielsen, consiguieron un arma y robaron un coche. Lo usaron para cometer 2 robos a mano armada en su camino a la casa del tío de Nielsen en Peoria, Illinois. El tío de Nielsen era un ladrón profesional y cuando los chicos llegaron supuestamente los tomó como aprendices. Manson fue arrestado 2 semanas después durante una redada nocturna en una tienda de Peoria. En la investigación que siguió, se lo relacionó con 2 robos a mano armada anteriores. Fue enviado a la Indiana Boys School, una estricta escuela de reforma en las afueras de Plainfield, Indiana. Si recuerdan que Plainfield es el lugar donde nació y donde cometió sus crímenes Ed Gein. En la Indiana Boys School, otros estudiantes presuntamente violaron a Manson con el apoyo de un miembro del personal y fue golpeado repetidamente. Se escapó de la escuela 18 veces. Manson desarrolló una técnica de autodefensa que más tarde llamó el juego de la locura, en el que gritaba, hacía muecas y agitaba los brazos para convencer a los agresores más fuertes que estaba loco. Después de varios intentos fallidos, se escapó con otros 2 chicos en febrero de 1955. Los 3 fugitivos robaron gasolineras mientras intentaban conducir hasta California en autos robados hasta que fueron arrestados en Utah por el delito federal de conducir un auto robado a través de las fronteras estatales. Manson fue enviado a la Escuela Nacional de Entrenamiento para Niños de Washington, D.C. A su llegada se le realizaron pruebas de aptitud que determinaron que era analfabeto, pero tenía un coeficiente intelectual superior a la media de 109. Su asistente social lo consideró agresivamente antisocial. Por recomendación de un psiquiatra, Manson fue transferido en octubre del 51 al Natural Bridge Honor Camp, una institución de mínima seguridad en Virginia. Su tía lo visitó y le dijo a los administradores que lo dejaría quedarse en su casa y lo ayudaría a encontrar trabajo. Manson tenía una audiencia de libertad condicional programada para febrero del 52. Sin embargo, en enero fue atrapado violando a un niño a punta de cuchillo. Manson fue transferido al Reformatorio Federal en Pittsburgh, Virginia, donde cometió otras 8 infracciones disciplinarias graves, 3 de ellas relacionadas con actos homosexuales. Luego fue trasladado a un reformatorio de máxima seguridad en Chillicothe, Ohio, donde se esperaba que permaneciera hasta su liberación en su 21 cumpleaños en noviembre del 55. Su buen comportamiento lo llevó a una libertad anticipada en mayo del 54 para vivir con su tía y su tío en Virginia Occidental. En enero del 55, Manson se casó con una camarera del hospital llamada Rosalind Jean Williams, o Rosie. Alrededor de octubre, unos 3 meses después de que él y su esposa embarazada llegaran a Los Ángeles en un automóvil que había robado en Ohio, Manson fue nuevamente acusado de un delito federal por llevar el vehículo a través de las fronteras estatales. Después de una evaluación psiquiátrica, se le dio 5 años de libertad condicional.
El hecho de que Manson no se presentara a una audiencia en Los Ángeles por un cargo idéntico presentado en Florida resultó en su arresto en marzo del 56 en Indianápolis. Su libertad condicional fue revocada y sentenciado a 3 años de prisión en el Terminal Island en Los Ángeles. Mientras Manson estaba en prisión, Rosalie dio a luz a su hijo, Charles Manson Jr. Durante su primer año en el Terminal Island, Manson recibió visita de Roslyn y su madre, que ahora vivían juntas en Los Ángeles. En marzo del 57, cuando cesaron las visitas de su esposa, su madre le informó que Roslyn estaba viviendo con otro hombre. Menos de 2 semanas antes de una audiencia de libertad condicional programada, Manson intentó escapar robando un automóvil. Le dieron 5 años de libertad condicional y le negaron la libertad condicional. Manson recibió 5 años de libertad condicional en septiembre del 58, el mismo año que Roslyn recibió un decreto de divorcio. En noviembre se estaba prostituyendo a una niña de 16 años y recibiendo apoyo adicional de una niña con padres ricos. En septiembre del 59 se declaró culpable de un cargo de intento de cobrar un cheque falsificado del Tesoro de los Estados Unidos que afirmó haber robado en un buzón. El último cargo fue retirado más tarde. Recibió una sentencia suspendida de 10 años y libertad condicional después de que una joven llamada Leona Ray Stevens, mejor conocida como Candy, que tenía antecedentes penales por prostitución, hiciera una súplica entre lágrimas ante el tribunal de que ella y Manson estaban profundamente enamorados y se casarían si Charlie fuera liberado, según lo que dijo. Antes de fin de año, la mujer se casó con Manson, posiblemente para no estar obligada a testificar en su contra. Manson llevó a Leona y a otra mujer a Nuevo México con el propósito de prostituirlas, lo que resultó que lo detuvieran y lo interrogaran por violar la ley Mann, que prohíbe llevar a una mujer a otro estado en Estados Unidos para fines de prostitución. Aunque fue liberado, Manson sospechó correctamente que la investigación no había terminado. Cuando desapareció violando su libertad condicional, se emitió una orden de arresto. En abril de 1960 se le presentó una acusación por violación de la ley Mann. Después del arresto de una de las mujeres por prostitución, Manson fue arrestado en junio en Laredo, Texas, y fue devuelto a Los Ángeles. Y por violar su libertad condicional por el cargo de cambio de cheques, se le ordenó cumplir su sentencia de 10 años. Manson pasó un año internado intentando sin éxito apelar la revocación de su libertad condicional. En julio del 61 fue transferido a la cárcel del condado de Los Ángeles en la penitenciaria de los Estados Unidos en McNeil Island, Washington. Allí tomó lecciones de guitarra del líder de la banda Baker's Carpis, Alvin Creepy Carpis, y obtuvo de otros reclusos la información de contacto de Phil Kaufman, un productor de Universal Studios en Hollywood. Y entre los compañeros de prisión de Manson durante este tiempo se encontraba el futuro actor Danny Trejo, con los dos participado en varias sesiones de hipnosis juntos. Como si no recuerdan, Danny Trejo estuvo de hecho en prisión antes de ser actor. La madre de Manson se mudó al estado de Washington para estar más cerca de él durante su encarcelamiento en McNeil Island, trabajando cerca como camarera. Aunque el cargo de la ley Mal había sido retirado, el intento de cobrar el cheque del tesoro seguía siendo un delito federal. La revisión anual de Manson en septiembre del 61 señaló que tenía un tremendo impulso para llamar la atención sobre sí mismo, una observación que se hizo eco en septiembre del 64. En 1963, a Leona se le concedió el divorcio, y durante el proceso ella alegó que ella y Manson tenían un hijo, Charles Luther Manson. Según la leyenda urbana popular, Manson audicionó sin éxito para los Monkees a finales del 65. The Monkees eran como una parodia de los Beatles pero de Estados Unidos. Y esto refuta por el hecho de que Manson todavía estaba encarcelado en McNeil Island en ese momento. En junio de 1966, Manson fue enviado por segunda vez a Terminal Island para prepararlo para su liberación anticipada. Cuando llegó el día de su liberación, el 21 de marzo del 67, había pasado más de la mitad de sus 32 años en prisión y otras instituciones, principalmente porque había violado leyes federales. Las sentencias federales eran y siguen siendo
mucho más severas que las sentencias estatales por muchos de los mismos delitos. Y después de decirle a las autoridades que la prisión se había convertido en su hogar, solicitó permiso para quedarse. Menos de un mes después de su liberación en 1967, Manson se mudó a Los Ángeles, a Berkeley, lo que podía haber sido una violación de la libertad condicional. En cambio, después de llamar a la Oficina de Libertad Condicional de San Francisco a su llegada, se transfirió a la supervisión de la investigación de doctorado y criminología y oficial de libertad condicional federal Roger Smith. Y hasta la primavera de 1968, Smith trabajó en la clínica médica gratuita Hillsbury, que Manson y su familia llegaron a frecuentar. Roger Smith, así como el fundador de la HAFMC, por sus siglas en inglés, David Smith, recibieron fondos de los Institutos Nacionales de Salud al parecer de la CIA para estudiar los efectos de las drogas como el LSD y las metanfetaminas en el movimiento de la contracultura en el distrito de Haight-Ashbury en San Francisco, que posiblemente pudo haber sido el famoso proyecto MKUltra. Los pacientes de la HAFMC se convirtieron en sujetos de su investigación, incluido Manson y su grupo de expansión de seguidores, en mayoría mujeres que venían a ver a Roger Smith regularmente. Manson recibió permiso de Roger Smith para mudarse de Berkeley al distrito Haight-Ashbury. Primero tomó LSD y lo usaría con frecuencia durante su tiempo allí. David Smith, que había estudiado los efectos del LSD y las anfetaminas con roedores, escribió que el cambio de la personalidad de Manson durante ese tiempo, cito, fue más abrupto que Roger Smith había observado en toda su carrera profesional. Manson había también leído el libro Stranger in a Strange Land, una novela de ciencia ficción de Robert Heinlein. Inspirado por la floreciente filosofía del amor libre en Haight-Ashbury durante el verano del amor, que así se llamó esa década, a la década de los 60, Manson comenzó a predicar su propia filosofía basada en una mezcla de Stranger in a Strange Land, la Biblia, la cienciología, Dale Carnegie y los Beatles, lo que rápidamente le valió seguidores. También es posible que haya tomado prestada la parte de su filosofía de la Iglesia Procesal del Juicio Final, cuyos miembros creían que Satanás se reconciliaría con Jesús y se unirían en el fin del mundo para juzgar a la humanidad. Manson comenzó a estudiar cienciología mientras estaba encarcelado con la ayuda de su compañero de prisión, Lenny Reiner, y en julio del 61 incluyó la cienciología como su religión. Un informe de la prisión de septiembre del 61 sostiene que Manson, cito, parece haber desarrollado una cierta cantidad de conocimientos sobre sus problemas a través de su estudio de esta disciplina. En otro informe de la prisión en agosto del 66 afirmó que Manson ya no era un defensor de la cienciología. Tras su liberación en 1967, Manson viajó a Los Ángeles, donde, según se informa, cito, conoció a cienciólogos locales y asistió a varias piezas para estrellas de cine. Y Manson completó 150 horas de auditación. Su mano derecha, Bruce Davis, trabajó en la sede de la Iglesia de la Cienciología en Londres desde noviembre del 68 hasta abril de 1969. Poco después de mudarse a San Francisco, Manson conoció a Mary Brunner, una graduada de 23 años de la Universidad de Wisconsin-Madison. Brunner trabajaba como asistente de biblioteca de la Universidad de California en Berkeley, y Manson hasta ese momento se ganaba la vida mendigando y se mudó con ella. Manson luego conoció a Lynette Forme, una adolescente fugitiva más tarde apodada Squeaky, y la convenció de vivir con él y Brunner. Y según un relato de segunda mano, Manson superó la resistencia inicial de Brunner a que trajera a otras mujeres para vivir con ellas. En poco tiempo compartirían la residencia de Brunner con otras 18 mujeres, y Manson buscaba manipular a individuos y que eran emocionalmente inseguros y marginados sociales. Manson se estableció como gurú en el Haight-Ashbury, que durante el verano del amor estaba emergiendo como el local hippie por excelencia. Manson
pronto tuvo el primero de sus grupos de seguidores, la mayoría de ellos mujeres. Más tarde fueron apodados como la familia Manson por el fiscal de Los Ángeles, Vincent Bugliosi, y los medios de comunicación. Manson supuestamente enseñó a sus seguidores que era la reencarnación de los cristianos originales y que el establishment podía ser caracterizado por los romanos. En algún momento de 1967, Manson comenzó a utilizar el alias de Charles Willis Manson. Antes de que terminara el verano, él y algunos de sus seguidores comenzaron a viajar en un autobús escolar que había adoptado, colocando alfombras y almohadas de colores en lugar de los muchos asientos que habían quitado. Finalmente, se establecieron en las áreas de Topanga Canyon, Malibu y Venice a lo largo de la costa de Los Ángeles. En 1967, Brunner quedó embarazada de Manson. El 15 de abril de 1968 dio a luz a su hijo, al que llamó Valentin Michael, en una casa en ruinas donde vivían en Topanga Canyon. Fue asistida por varias de las mujeres jóvenes de la incipiente familia. Y Brunner, como la mayoría de los miembros del grupo, adquirió una serie de alias y apoyos, entre ellos Mary Koche, Och, Mother Mary, Mary Manson, Linda D. Manson y Christine Mary Etude. En su libro Love Needs Care, sobre su tiempo en la HAFMC, David Smith afirmó que Manson intentó reprogramar las mentes de sus seguidores para, cito, someter totalmente su voluntad mediante el uso de LSD y prácticas sexuales no convencionales, que convertirían a sus seguidores en vasijas vacías que aceptarían cualquier cosa que vertiera. El miembro de la familia Manson, Paul Watkins, testificó que Manson alentaba viajes grupales de LSD y tomaba dosis más bajas él mismo para mantener su ingenio. Watkins declaró que el viaje de Charlie fue para programarnos a todos que nos sometiéramos. Al final de su estadía en Heights, en abril del 68, Manson había traído a unos 20 seguidores, todos bajo la supervisión de Roger Smith y muchos del personal de la HAFMC. Los miembros principales de los seguidores de Manson finalmente incluyeron a Vernon Charles Watson o Tex Watson, músico y ex actor, Bobby Baulosi, ex músico y actor pornográfico, Susan Atkins, Patricia Kerwinkle y Leslie Van Houten, que como dato curioso, Leslie Van Houten inspiró al personaje de Miss Van Houten en Los Simpsons. Bajo la supervisión de su supuesto oficial de libertad condicional Roger Smith, Manson hizo creer a su familia a través del consumo de drogas y la prostitución sin interferencia de las autoridades. Manson fue arrestado el 31 de agosto de 1967 por intentar evitar el arresto de una de sus seguidoras, Ruth Ann Morehouse. En lugar de enviar a Manson de vuelta a prisión, el cargo se redujo a un delito menor y se le dieron 3 años adicionales de libertad condicional. Evitó el procesamiento nuevamente en julio del 68, cuando él y su familia fueron arrestados mientras se mudaban a Los Ángeles. Cuando su autobús se estrelló en una zanja, Manson y miembros de su familia, incluidos Vernon y el bebé recién nacido de Manson, fueron encontrados durmiendo desnudos por la policía. Fue arrestado nuevamente y liberado solo unos días después, esta vez por un cargo de drogas. El 6 de abril de 1968, Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys, conducía por Malibu cuando se dio cuenta de que había 2 autoestopistas, Craig Wilcke y Elijah Howe Bailey. Las recogió y las dejó en su destino. El 11 de abril, Wilson dio cuenta de que las mismas 2 chicas volvían a ser autostop y esta vez las llevó a su casa al 14,400 de Sunset Boulevard. Wilson recordó más tarde que, cito, les contó a las chicas sobre nuestra relación con el Maharashi y me dijeron que ellos también tenían un gurú, un tipo llamado Charlie Manson, que había salido recientemente de la cárcel después de 12 años. Wilson fue entonces a una sesión de grabación. Cuando regresó más tarde esa noche, Manson lo recibió en su entrada de su casa y cuando Wilson entró a su casa, alrededor de una docena de personas ocupaban el local, la mayoría de ellas mujeres jóvenes.
Según el propio Manson, había conocido a Wilson al menos en una ocasión anterior, en la casa de un amigo en San Francisco donde Manson había ido a conseguir marihuana. Manson afirmó que Wilson lo intentó visitar en su casa cuando Manson llegó a Los Ángeles. Al principio Wilson se sintió fascinado por Manson y sus seguidores y en un artículo de la revista Rape de la época se refirió a él como el mago. Los dos establecieron una amistad y durante los meses siguientes miembros de la familia, en su mayoría mujeres que eran tratadas como sirvientas, se alojaban en la residencia Wilson. Este arreglo persistió durante unos 6 meses. Wilson presentó a Manson a algunos amigos del negocio de la música, incluido el productor de los Byrds, Terry Melcher. Y Manson grabó numerosas canciones en el estudio casero de Brian Wilson, miembro de los Beach Boys, aunque las grabaciones siguen siendo desconocidas para el público. El ingeniero de la banda Stephen Desper dijo que las sesiones de Manson se hicieron para Dennis y Terry Melcher. En septiembre del 68, Wilson grabó una canción de Manson para los Beach Boys, originalmente titulada Cease to Exist, pero reelaborada como Never Learn Not to Love, como un sencillo de cara B lanzado en diciembre siguiente. La escritura fue acreditada únicamente a Wilson. Cuando se le preguntó por qué Manson no fue acreditado, Wilson explicó que Manson renunció a sus derechos de publicación a favor de cosas por valor de $100. Y en esa época Manson destruyó 2 de los coches de lujo de Wilson. Wilson finalmente se distanció de Manson y se mudó de la casa de Sunset Boulevard, dejando allí a la familia, y posteriormente se instaló en un apartamento en el sótano de Santa Mónica. Prácticamente todas las pertenencias de la casa de Wilson fueron robadas por la familia y los miembros fueron desalojados de su casa 3 semanas antes de que expirara el contrato de arrendamiento. Cuando Manson posteriormente buscó más contacto, dejó una bala con la ama de llaves de Wilson para que se la entregara como un mensaje amenazante. El manager de la banda, Nick Grillo, recordó que Wilson se preocupó después de que Manson se hubiera, cito, metido en una situación de drogas mucho más fuertes, tomando una tremenda cantidad de ácido y Dennis no lo toleraba y le pidió que se fuera. Fue difícil para Dennis porque tenía mucho miedo de Charlie. Escribiendo en sus memorias de 2016, Mike Love, miembro de los Beach Boys, recordó que Wilson dijo que había presenciado a Manson dispararle a un hombre negro por la mitad con un rifle M16 y esconder el cuerpo dentro de un pozo. Melcher dijo que Wilson había sido consciente de que la familia estaba matando gente y había estado tan asustado que simplemente no quería vivir más y tenía miedo y pensó que debería haber ido a las autoridades, pero no lo hizo y el resto sucedió. Manson estableció una base para la familia en el Rancho Span en agosto del 68, que si ustedes han visto la película Once Upon a Time in Hollywood, es el lugar donde Brad Pitt va a dejar a esta Squeaky y conoce a los miembros de la familia. El rancho había sido un set de televisión y cine para películas de western, pero los edificios se habían deteriorado a finales de la década de 1960. Y el rancho entonces obtenía ingresos principalmente de la venta de paseos a caballo. Los miembros femeninos de la familia hacían las tareas en el rancho y ocasionalmente tenían sexo por orden de Manson con el dueño de 80 años, casi ciego, George Span. También las mujeres actuaron como guías para él. A cambio, Span permitió que Manson y su grupo vivieran en el rancho de forma gratuita. La familia Manson se convirtió en una secta apocalíptica cuando Manson se obsesionó con la idea de una inminente guerra racial apocalíptica entre la minoría negra de Estados Unidos y la población blanca en general. Y sí, Manson era un completo racista. Como supremacista blanco, Manson le dijo a algunos de sus miembros de la familia que los negros se levantarían y matarían a toda la población blanca, excepto a Manson y sus seguidores, pero no eran lo suficientemente inteligentes como para sobrevivir por sí solos. Necesitarían a un hombre blanco que los lideraran, por lo que servirían a Manson como su amo.
Y a fines de 1968, Manson adoptó el término Helter Skelter, tomado de una canción del recientemente lanzado White Album de los Beatles para referirse a esta próxima guerra. Y aquí está el encontronazo más caótico de la historia. El 23 de marzo de 1969, Manson entró en los terrenos del 110-50 Cielo Drive, que había conocido como la residencia de Melcher. No fue invitado. Cuando Manson se acercaba a la casa principal, Manson fue recibido por Shakarok Hatimi, un fotógrafo iraní que había sido amigo del director de cine y prófugo de la justicia Roman Polanski, y su esposa Sharon Tate. Durante la realización del documental Mia and Roman, Hatami estaba allí para fotografiar a Tate antes de que partiera a Roma al día siguiente. Al ver a Manson acercarse, Hatami había ido al porche delantero para preguntarle qué quería. Manson dijo que estaba buscando a Melcher, cuyo nombre Hatami no reconoció. Hatami le dijo que el lugar era la residencia de Polanski, y luego le aconsejó que intentara el camino hacia la casa de huéspedes más allá de la casa principal. Tate apareció detrás de Hatami en la puerta principal de la casa y le preguntó a quién llamaba. Hatami y Tate mantuvieron sus posiciones mientras Manson regresó a la casa de huéspedes sin decir palabras. Regresó al frente un minuto o dos y después se fue. Todo esto que relaté hubo un testigo de ese encuentro entre Tate y Manson, que fue un hombre rubio sin playera que estaba en el techo de su casa arreglando una antena parabólica. Bueno, eso es otra referencia a la película Once Upon a Time in Hollywood, película de Tarantino, que también tomó esta historia como para contar la historia. Más tarde, Manson regresó a la propiedad y fue de nuevo a la casa de huéspedes. Entró en el porche cerrado y habló con Altobelli, el propietario que acababa de salir de la ducha. Manson preguntó por Melcher, pero Altobelli sintió que Manson en realidad lo estaba buscando. Más tarde se descubrió que Manson aparentemente había estado en la propiedad en ocasiones anteriores después de que Melcher se fuera. Altobelli le dijo a Manson que a través de la puerta mosquitera que Melcher se había mudado a Malibú y dijo que no sabía su nueva dirección aunque la conocía. Altobelli le dijo a Manson que se marchaba del país al día siguiente y Manson le dijo que le gustaría hablar con él a su regreso. Altobelli dijo que se iría por más de un año. Manson dijo que las personas que estaban en la casa principalmente lo habían dirigido a la casa de huéspedes. Altobelli le pidió a Manson que no molestaría a sus inquilinos. Altobelli y Tate volaron juntos a Roma al día siguiente. Tate le preguntó si, cito, este tipo de aspecto espeluznante había ido a ver la casa de huéspedes al día anterior. Y aquí vamos con los asesinatos de la familia Manson. Tex Watson se involucró en el tráfico de drogas y robó a un rival de 22 años llamado Leonard Crowe, mejor apodado como Lotzapopa. Crowe supuestamente respondió con una amenaza de matar a todos en Rancho Spank Ranch. En respuesta, Manson le disparó a Crowe el 1 de julio de 1969 en el apartamento de Manson en Hollywood. La creencia de que Manson había asesinado a Crowe aparentemente fue confirmada por un informe de la policía sobre el descubrimiento del cuerpo abandonado de un pantera negra en Los Ángeles. Aunque Crowe no era miembro de los Panteras Negras, Manson concluyó que sí lo había sido y esperaba represalias de los Panteras. Convirtió el Rancho Spank en un campamento defensivo, estableciendo patrullas nocturnas con guardias armados. Watson escribiría más tarde, cito, Blackie estaba tratando de llegar a los elegidos. Manson trajo a miembros del club de motociclistas Straight Satans para que actuaran como seguridad. Luego está este otro asesinato. Gary Alan Hinman, de 34 años, profesor de música y estudiante de posgrado de la UCLA, se había hecho amigo de miembros de la familia y había permitido que algunos se quedaran ocasionalmente en su casa en Topanga Canyon.
Según Atkins, Manson creía que He-Man era rico y la envió a ella. Burnett y Bauselli, perdone por ese golpe, a la casa de He-Man para convencerlo de unirse a la familia y entregar los activos que Manson pensaba que He-Man había heredado. Los tres mantuvieron a He-Man como rehén durante 2 días a fines de julio del 69, ya que negó tener dinero. Durante ese tiempo Manson llegó con una espada y le cortó la cara y la oreja. Después de eso, Bauselli apoyando a He-Man hasta la muerte, supuestamente por orden de Manson. Antes de salir de la residencia Bausolei o una de las mujeres usaron la sangre de He-Man para escribir cerdo político en la pared y dibujar una pata de pantera, que es el símbolo de las panteras negras. Según Bausolei, llegó a la casa de He-Man para recuperar el dinero que le había pagado a He-Man por la mezcalina que le había proporcionado a los Straight Satan y que supuestamente había sido mala. Bausolei añadió que Burnett y Atkins, sin saber sus intenciones, fueron a visitar a He-Man. Atkins, en su autobiografía de 1977, escribió que Manson le ordenó a Bausolei, Burnett y ella que fueran a la casa de He-Man y consiguieran la supuesta herencia de $21,000 de la época. Dijo que 2 días antes, Manson le había dicho en privado que si quería hacer algo importante, podía matar a He-Man y quedarse con su dinero. Bausolei fue detenido el 6 de agosto del 69 después de que le pillaran conduciendo el coche de He-Man. La policía encontró el arma homicida en el hueco del neumático. Luego, y aquí vamos con el asesinato más terrible de toda la historia de la familia Manson. ¿Están listos? Bueno, en la noche del 8 de agosto de 1969, Watson llevó a Atkins, Krenwinkel y Linda Casabina al 10050 de Cielo Drive. Watson afirmó más tarde que Manson le había ordenado que fuera a la casa y destruyera totalmente a todos los que estaban allí, y que lo hicieran de la manera más espantosa posible. Manson les dijo a las mujeres que hicieran lo que Watson les ordenaba. Los ocupantes de la casa de Cielo Drive esa noche eran Sharon Tate, de 26 años en ese momento, que estaba embarazada de 8 meses de 8 meses y medio, su amigo y examante de 35 años, Jay Serbin, un conocido peluquero de celebridades, el amigo de Polanski, Joachim Frywowski, de 32 años, y la novia de Frywowski, de 25 años, llamada Abigail Ann Fogler, heredera de la fortuna del café Fogler e hija de Peter Fogler. También presentes en la propiedad estaban el cuidador de 19 años, William Garrison, y su amigo Stephen Earl Parent, de 18 años. Polanski estaba en Europa trabajando en una película que nunca estrenó. El productor musical Quincy Jones era amigo de Serbin, que había planeado unirse a él esa noche, Quincy Jones, que en paz descanse, unirse a él esa noche antes de cambiar de opinión. Qué bueno, porque si no hubiera nacido el álbum Thriller de Michael Jackson. Es que recientemente falleció Quincy Jones, por si no sabían. Bueno, Watson y las 3 mujeres llegaron a Cielo Drive poco después de la medianoche del 9 de agosto. Watson trepó a un póster de teléfono cerca de la puerta de entrada y cortó la línea telefónica de la casa. Luego el grupo hizo retroceder su automóvil hasta el final de la colina que conducía a la finca antes de caminar de regreso a la casa. Pensando que la puerta podía estar electrificada o equipada con un alarma, treparon un terraplén lleno de maleza a la derecha de la puerta y entraron al terreno. Los faros del coche se acercaron al grupo desde el interior de la propiedad y Watson ordenó a las mujeres que se tumbaran entre los arbustos. Salió del vehículo y ordenó al conductor que se acercaba, Parent, que se detuvieran. Watson apuntó a Parent con un revólver calibre 22, quien le rogó que no le hiciera daño, alegando que no diría nada.
Watson se abalanzó sobre Parent con un cuchillo, causándole una herida de corte defensiva en la palma de la mano, que le cortó los tendones y le arrancó el reloj de la muñeca. Luego le disparó 4 veces en el pecho y el abdomen, matándolo en el asiento delantero de su coupé AMC Ambassador blanco de 1965. No sé por qué especificaron la marca, yo no hice la investigación. Y Watson ordenó a las mujeres que ayudaran a empujar el coche por la entrada. Watson cortó luego a la mosquitería de una ventana y le dijo a Casabina que vigilara la puerta. Ella caminó hasta el auto de Parent y esperó. Watson quitó la mosquitera y entró por la ventana y dejó entrar a Atkins y Carwinkle por la puerta principal. Le susurró a Atkins y despertó a Frywosky, que estaba durmiendo en el sofá de la sala de estar. Watson le dio una patada en la cabeza y Frywosky le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí. Y Watson respondió lo siguiente: Soy el diablo y estoy aquí para hacer los negocios del diablo. Y haciendo la voz de Don Silver, yo digo, soy el diablo. Por orden de Watson, Atkins encontró a los otros 3 ocupantes de la casa con la ayuda de Carwinkle y los obligó a ir a la sala de estar. Watson comenzó a atar a Tate y a Serving juntos por el cuello con una larga cuerda de nylon que había traído. Luego la colgó sobre una de las vigas en el techo de la sala de estar. Serving protestó por el trato brusco a la embarazada Tate, por lo que Watson le disparó. Fogler fue llevada momentáneamente de regreso a su dormitorio para recoger su bolso, y ella les dio a los asesinos $70. Luego Watson apuñaló a Serving 7 veces. Las manos de Frywosky habían sido atadas con una toalla, pero se liberó y comenzó a luchar con Atkins, quien lo apuñaló en las piernas con un cuchillo. Se abrió paso hasta la puerta principal y llegó al porche, pero Watson lo alcanzó. Lo golpeó en la cabeza con el arma varias veces, lo apuñaló repentinamente y le disparó 2 veces. Kasabian había oído sonidos horribles y se dirigió hacia la casa desde su posición en la entrada. Le dijo a Atkins que alguien venía de un intento de detener los asesinatos. Dentro de la casa, Fogler escapó de Carwinkle y huyó por la puerta de su dormitorio hacia el área de piscina. Carwinkle la persiguió y la atrapó en el césped delantero, donde la apuñaló y la tiró al suelo. Watson luego ayudó a matarla. Sus agresores la apuñalaron un total de 28 veces. Frywosky luchó por el césped, pero Watson continuó apuñalándolo, matándolo. Frywosky sufrió 51 puñaladas. Y también ha sido golpeado 13 veces en la cabeza con la culata del arma de Watson. Lo que dobló el cañón y rompió un lado de la empañadura del arma, que fue recuperada en la escena del crimen. En la casa, Tate suplicó que le permitieran vivir lo suficiente para dar a luz y se ofreció como rehén en un intento de salvar la vida de su hijo no nacido. En cambio, tanto Atkins como Watson apuñalaron a Tate 16 veces, matándola, tristemente. En la investigación forense determinó que Tate estaba viva cuando fue ahorcada con la cuerda de nylon, aunque la causa de su muerte se determinó como una hemorragia masiva. Mientras que en el asesinato de Serving se determinó que fue ahorcado sin vida. Según Watson, Manson les había dicho a las mujeres que dejaran una señal, algo relacionado con la brujería. Y Atkins escribió cerdo en la puerta principal con la sangre de Tate. Atkins afirmó que hizo esto para imitar la escena del asesinato de Hitman, con el fin de sacar de la cárcel a Beaucelli, quien estaba bajo custodia por ese asesinato. Los 4 asesinos, además de Manson, Leslie Van Houten y Clem Gorman, salieron a dar un paseo la noche siguiente. Supuestamente Manson estaba disgustado con los asesinatos de la noche anterior, por lo que le dijo a Kasabian que condujera hasta una casa en 3301 Waverly Drive, en la sección Los Feliz de Los Ángeles, ubicada al lado de la casa donde Manson y los miembros de su familia habían asistido a una fiesta el año anterior.
que pertenecía al ejecutivo de supermercados Leno LaBianca, de 44 años, y su esposa, de 43 años, Rosemary LaBianca. Copropietaria de una tienda de ropa, según Atkins y Kasabian, Manson desapareció por el camino de entrada y regresó para decir que había atado a los ocupantes de la casa. Watson, Krenwinkel y Van Houten entraron a la propiedad. Watson afirmó en su autobiografía que Manson solo subió y luego regresó para llevárselo a la casa con él. Manson señaló a un hombre dormido a través de una ventana y los dos entraron en la puerta trasera sin llave. Watson afirma que Manson despertó al dormido Leno LaBianca del sofá a punta de pistola y le hizo a Watson atarle las manos con una correa de cuero. Rosemary fue llevada a la sala de estar desde el dormitorio y Watson descubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada que ató con cordones de lámpara. Y Manson se fue y Krenwinkel y Van Houten entraron a la casa. Antes de continuar, seguramente con el asesinato de Tate, se estará preguntando, ¿no se supone que los miembros de la familia Manson fueron asesinados por unas personas que eran vecinas de Tate? La verdad es que no. Eso se inventó Quentin Tarantino en su película de Once Upon a Time in Hollywood, ya que en la vida real Tate sí fue asesinada. Pero bueno, eso que ya se me olvidó comentarlo y ya lo comenté. Volviendo con los asesinatos de LaBianca, a Watson se había quejado antes a Manson de las insuficientes de las armas de la noche anterior. Watson envió a las mujeres de la cocina al dormitorio, donde habían devuelto a Rosemary LaBianca, mientras él iba a la sala de estar y comenzó a apuñalar a Leno LaBianca con una bayoneta cromada. La primera estocada fue en su garganta. Watson escuchó una pelea en el dormitorio y entró allí para descubrir a Rosemary LaBianca manteniendo a las mujeres a raya balanceando la lámpara atada en su cuello. Watson escuchó ya está. La apuñaló varias veces con una bayoneta. Luego regresó a la sala de estar y reanudó los ataques a Leno, a quien apuñaló un total de 12 veces. Luego talló la palabra guerra o war en su abdomen. Watson regresó al dormitorio y encontró a Krenwinkel apuñalando a Rosemary con un cuchillo de la cocina. Van Houten la apuñaló aproximadamente 16 veces en la espalda y las nalgas expuestas. Van Houten afirmó en el juicio que Rosemary LaBianca ya estaba muerta cuando fue apuñalada. Las pruebas demostraron que muchas de las 41 puñaladas de hecho habían sido infligidas post-mortem. Watson limpió la bayoneta y se duchó mientras que Krenwinkel escribía "levántate y muerte a los cerdos" en las paredes y la palabra Helter Skelter en la puerta del refrigerador. Todo con la sangre de LaBianca. Le hizo a Leno LaBianca 14 heridas punzantes con un tenedor de trinchar de los dientes con mango de marfil que dejó sobresaliendo de su estómago. También le clavó un cuchillo de carne en la garganta. Y mientras tanto Manson llevó a otros 3 miembros de la familia que habían dejado a Span con él esa noche a la casa en Venecia del actor libanés Saladin Nader. Manson los dejó allí y condujo de regreso al rancho Span, dejándolos a ellos y a los asesinos de LaBianca para que hicieran autostop hasta sus casas. Según Kasabian, Manson quería que sus seguidores asesinaran a Nader en su departamento, pero Kasabian afirma que frustró este asesinato al tocarle deliberadamente la puerta del apartamento equivocado para despertar a un extraño. El grupo abandonó el plan de asesinato y se fue, pero Atkins defecó en la escalera al salir. El actor de Hollywood Donald Jerome Shea, mejor conocido como Shorty, de 35 años, fue asesinado el 26 de agosto de 1969, más de 2 semanas después de los asesinatos de Tate LaBianca. Cuando Manson le dijo a Shea, Bruce Davis, Tex Watson y Steve Grogan que fueran a dar un paseo a un depósito de repuestos de automóviles cercano en el rancho Spank.
Según Davis, se sentó en el asiento trasero con Grogan, quien luego golpeó a Shea con una llave de tubo y Watson lo apuñaló. Llevaron a Shea por una colina detrás del rancho y lo apuñalaron y torturado brutalmente hasta la muerte. Bruce Davis declaró en sus audiencias de libertad condicional, dijo, cito, yo estaba en el coche cuando Steve Grogan golpeó a Shorty con la llave de tubo. Charles Watson lo apuñaló. Yo estaba en el asiento trasero con Grogan. Se llamaron a Shorty, tuvieron que bajar la colina a un lugar. Me quedé en el coche durante bastante tiempo, pero luego bajé la colina más tarde. Y fue entonces cuando encontré a Shorty con el hombro con el cuchillo. En el hombro con el cuchillo. Después de que él estaba, bueno, no sé si estaba muerto o no. No sangró cuando lo corté en el hombro. Cuando aparecí, ya sabes, él estaba incapacitado. No sé si preguntaste si estaba inconsciente, no lo sé. Pude que lo estuviera o puede que no. No parecía consciente. No se movía ni decía nada. Y empezó cuando Manson me entregó un machete como si suponía que yo, quiero decir, sé lo que quería. Pero sabes que no podía hacer eso. Y yo, de hecho, toqué a Shorty Shield con un machete en la nuca, no le rompí la piel. Quiero decir, simplemente no podía hacerlo. Y luego arrojé el cuchillo y él me entregó una bayoneta que sí, y simplemente me acerqué y no sé de qué lado estaba, pero lo corté justo aquí en el hombro con la punta de la hoja. Algo así como decir, ¿estás satisfecho, Charlie? Y me di la vuelta y me alejé. Y estuve enferma durante unos 2 o 3 días. Unos 2 o 3 días. Quiero decir que ni siquiera podía pensar en lo que había hecho. En diciembre del 77, años después, los restos óseos de Shield fueron descubiertos en una ladera anodina cerca de Santa Susana Road, junto a Rancho Spank, donde después de que Grogan, uno de los condenados por el asesinato, aceptara ayudar a las autoridades en la recuperación del cuerpo de Shield, dibujando un mapa en su ubicación. Según el informe de la autopsia, el cuerpo sufrió múltiples apuñaladas y heridas cortantes en el pecho y un traumatismo contundente en la cabeza. Los asesinatos de Tate se convirtieron en noticia nacional el 9 de agosto del 69, después de que la ama de llaves de los Polanski, Winifred Chapman, llegara a trabajar esa mañana. El 10 de agosto, los detectives del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, que tenían jurisdicción en el caso Hitman, informaron a los detectives del departamento de policía de Los Ángeles, asignados al caso Tate, sobre la escritura sangrienta de la casa de Hitman. Según Vincent Bugliosi, debido a que los detectives creían que los asesinatos de Tate fueron consecuencia de una transacción de drogas, el equipo de Tate inicialmente ignoró esta y otras pruebas de similitudes entre los crímenes. Durante la autopsia de Tate, los detectives que trabajaron en el caso Hitman notaron similitudes en las armas utilizadas, las heridas de arma blanca y las escrituras con sangre en las paredes. Llevaron la información a los detectives que trabajaban en los asesinatos de Tate. Según el detective Charlie Gutter, Vince Bugliosi no quería tener nada que ver con el caso Hitman. Hitman era un caso sin importancia. Vince no quería procesarlo. Gary Stone, que estuvo detenido durante un breve periodo como sospechoso de Tate, dijo a la policía que no había visto ni oído nada la noche del asesinato. Fue puesto en libertad el 11 de agosto del 69 tras someterse a un examen de polígrafo que indicó que no había estado involucrado en los crímenes. La escena del crimen de la Bianca fue descubierta a las 10:30 p.m. del 10 de agosto. Aproximadamente 16 horas después de que se cometieran los asesinatos, Frank Sprogler, de 15 años, hijo de Rosemary, de un matrimonio anterior e hijastro de Leno, regresó de un viaje de campamento. El 12 de agosto del 69, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó a la prensa que había descartado cualquier conexión entre los homicidios de Tate y la Bianca. El 16 de agosto, la oficina del sheriff allanó Spank Ranch y arrestó a Manson y a otras 28 personas
como sospechoso de una importante red de robo de automóviles, que había estado robando Volkswagen Beetles, convirtiéndolos en buggies para dunas. Se incautaron armas, pero debido a que la orden de registro estaba mal fechada, el grupo fue liberado unos días después. Y en un informe a fines de agosto, los detectives de La Bianca notaron una posible conexión entre los escritos sangrientos de la casa de La Bianca y el álbum más reciente del grupo de canto, los Beatles. El equipo de La Bianca, que seguía trabajando por separado del equipo de Tate, consultó a la oficina del sheriff a mediados de octubre sobre posibles delitos similares. Se enteraron del caso de Hitman y también de los detectives de Hitman, y también de que los detectives de Hitman habían hablado con la novia de Beausoleil, Kitty Lutesinger, que había sido detenida unos días antes junto con miembros de la familia Manson. Los arrestos por robo de automóviles se habían llevado a cabo en los ranchos del desierto a los que se había mudado la familia. Una fuerza conjunta de guardabosques del Servicio Nacional de Parques Nacionales y oficiales de las patrullas de carreteras de California y la oficina del sheriff del condado de Inyo, personal federal, estatal y del condado, habían allanado los ranchos Meyers y Baker, después de seguir la evidencia dejando cuando los miembros de la familia habían quemado una excavadora, propiedad del Monumento Nacional del Valle de la Muerte. Los asaltantes habían encontrado buggies de dunas y otros vehículos robados, y arrestaron a 2 docenas de personas, incluidos a Manson. Y un oficial de la patrulla de carreteras encontró a Manson escondido en un gabinete debajo del lavado de Barker, ya que Manson era chiquitico. Según las pistas, un mes después de haber hablado con Lutesinger, los detectives de La Bianca contactaron a miembros de una pandilla de motociclistas que Manson intentó reclutar como guardaespaldas mientras la familia estaba en Spank Ranch. Mientras tanto, una compañera de dormitorio de Susan Atkins informó al LAPD de la participación de la familia en los crímenes. Atkins fue fichada por el asesinato de He-Man después de que le dijera a los detectives que había estado involucrada en él. Transferida del Instituto Sibling Brand, un centro de detención en Monterey Park, California, había comenzado a hablar de sus compañeros de litera Ronnie Howard y Virginia Graham, a quienes les dio relatos de los eventos en los que había estado involucrada. El 1 de diciembre del 69, el Departamento de Policía de Los Ángeles anunció órdenes de arresto contra Watson, Krenwinkel y Kasabian en el caso Tate. Se señaló la participación de los sospechosos de los asesinatos de La Bianca, Manson y Atkins, que ya estaban detenidos. No fueron mencionados la conexión entre el caso La Bianca y Van Houten, que también estaba entre los arrestados cerca del Valle de la Muerte. Aún no había sido reconocida. Watson y Krenwinkel ya estaban bajo arresto y las autoridades de McKinney, Texas y Mobile, Alabama, los había recogido tras recibir un aviso del Departamento de Policía de Los Ángeles. Informada de que había una orden de arresto en su contra, Kasabian se entregó voluntariamente a las autoridades en Concord, New Hampshire, el 2 de diciembre. La evidencia física, como las huellas de actividades de Krenwinkel y Watson, que habían sido recogidas por el Departamento de Policía de Los Ángeles en Cielo Drive 15-150-56-227, las fotografías entre 340 y 41 se vieron aumentadas por la evidencia recuperada por el público. El 1 de septiembre del 69, el distintivo revólver High Standard Bunk Line Special calibre 22 que Watson utilizó contra Parent, Serving y Frywowski había sido encontrada y entregado a la policía por Stevens Weiss, un niño de 10 años que vivía cerca de la residencia Tate. Y a mediados de diciembre, cuando Los Angeles Times publicó un relato del crimen basado en la información de Susan Atkins le había dado a su abogado, el padre de Weiss hizo varias llamadas telefónicas que finalmente llevaron al Departamento de Policía de Los Ángeles a localizar el arma en su archivo de evidencia y relacionada con los asesinatos mediante pruebas balísticas. Actuando sobre ese mismo relato del periódico, un equipo de televisión local, ABC, localizó y recuperó rápidamente la ropa ensangrentada desechada por los
los asesinos de Tate. Los cuchillos desechados en el camino desde la residencia Tate nunca fueron recuperados, a pesar de una búsqueda por parte de algunos de los miembros de la tripulación y por la LAPD. Un cuchillo encontrado detrás del cojín de una silla en la sala de estar de Tate era aparentemente el de Susan Atkins, quien perdió su cuchillo en el curso del ataque. El juicio comenzó el 15 de junio de 1970. El principal testigo de la acusación fue Kasabian, quien junto con Manson, Atkins y Kieran Wilcon habían sido acusados de 7 cargos de asesinato y 1 de conspiración. Dado que Kasabian, según todos los relatos, no había participado en los asesinatos, se le concedió inmunidad a cambio de un testimonio que detallara las noches de los crímenes. Originalmente se había hecho un trato con Atkins en el que la fiscalía acordó no buscar la pena de muerte contra ella a cambio de su testimonio ante el gran jurado sobre el que se aseguraron las acusaciones. Una vez que Atkins repudió ese testimonio, el trato fue retirado. Debido a que Van Houten había participado solo en los asesinatos de la Bianca, fue acusada de 2 cargos de asesinato y 1 de conspiración. En un principio, el juez William Kinney había concedido a regañadientes a Manson permiso para actuar como su propio abogado, cosa que pues no está muy bien visto, ya que tú te tumbas tú solo. Debido a la conducta de Manson, incluidas las violaciones de una orden de silencio y la presentación de mociones previstas al juicio, extrañas y absurdas, el permiso fue retirado antes del inicio del juicio. Manson presentó una declaración jurada de perjurio contra Kinney, que fue reemplazado por el juez Charles Older. El viernes 24 de julio, el primer día de testimonio, Manson se presentó ante el tribunal con una X talla de la frente. Emitió una declaración que se le consideraba inadecuado o incompetente para hablar o defenderse, y que se había eliminado del mundo del establishment. Durante el fin de semana siguiente, las acusaciones duplicaron las marcas de sus propias frentes, de su propia frente, al igual que la mayoría de los miembros de la familia, en aproximadamente un día. El fiscal argumentó que el desencadenamiento de Helter Skelter fue el principal motivo de Manson. La sangrienta referencia al álbum blanco de la escena del crimen Helter Skelter, escrita por Susan Watkins, y la escritura de Cerdos se correlacionó con el testimonio sobre las predicciones de Manson de que los asesinatos que cometerían los negros al comienzo de Helter Skelter involucraría la escritura de Cerdos en las paredes con la sangre de las víctimas. Los acusados testificaron que la escritura con la sangre de las paredes era para copiar la escena del asesinato de He-Man, no una guerra racial apocalíptica. Según Bugliosi, Manson le ordenó a Kasabian que escondiera una billetera tomada de la escena en el baño de las mujeres de una estación de servicio cerca de un vecindario negro. Sin embargo, señaló más tarde el co-fiscal Stephen Kay, la billetera en realidad fue dejada a unas 20 millas de distancia de un vecindario predominantemente blanco, Silmar. Durante el juicio, los miembros de la familia rondaban cerca de las entradas y pasillos del juzgado. Para mantenerlos fuera de la sala propiamente dicha, la fiscalía los citó como posibles testigos, quienes no podían entrar mientras otros testificaban. Cuando el grupo se instaló en la acera para hacer vigilia, algunos miembros llevaban cuchillos de caza envainados que, aunque estaban a la vista, se portaban legalmente. Cada uno de ellos era identificable por la X de la frente, misma X que luego les diré en qué se convirtió después. Algunos miembros de la familia intentaron disuadir a los testigos de testificar. Los testigos de la acusación, Paul Watkins y Juan Flynn, fueron amenazados. Watkins sufrió quemaduras graves en un incendio sospechoso en su camioneta. La ex miembro de la familia, Barbara Hyde, que había acusado a Susan Atkins de escribir los asesinatos de Tate a la miembro de la familia, Ruth Ann Morehouse, aceptó acompañar a esta última a Hawái.
Ahí Morehouse supuestamente le dio una hamburguesa con varias dosis de LSD. Hoyt fue encontrada tirada en una acera en Honolulu en un semi-estupor drogado y llevada al hospital, donde hizo todo lo posible para identificarse como testigo en el juicio por el asesinato de Ted LaBianca. Antes del incidente, Hoyt había sido una testigo renuente. Después del intento de silenciarla, su reticencia desapareció. El 4 de agosto, a pesar de las precauciones tomadas por el tribunal, Manson mostró al jurado una portada del diario The Los Angeles Times, cuyo titular decía: Manson es culpable, declara Nixon. Se trataba de una referencia a una declaración hecha el día anterior cuando el presidente estadounidense Richard Nixon había criticado lo que consideraba una glorificación de Manson por parte de los medios de comunicación. Dirigidos por el juez Charles Alder, los jurados sostuvieron que el titular no les había influido. Al día siguiente, las acusaciones se pusieron de pie y dijeron al unísono que, a la luz del comentario de Nixon, no tenía sentido seguir adelante con el juicio, cosa que no pasó. El 5 de octubre, a Manson se le negó el permiso del tribunal para interrogar a un testigo de la acusación, a quienes los abogados defensores se habían negado a interrogar. Saltando sobre la mesa de la defensa, Manson intentó atacar al juez. Los alguaciles lo tiraron al suelo y lo sacaron de la sala junto con las acusadas, quienes posteriormente se levantaron y comenzaron a cantar en latín. A partir de entonces, Alder supuestamente comenzó a usar un revólver debajo de su túnica. El 16 de noviembre, la fiscalía dio por concluido su alegato. 3 días después, tras presentar las mociones habituales de desestimación, la defensa sorprendió al tribunal al dar por concluido también su alegato, sin llamar a ningún testigo. Atkins, Krenwinkel y Van Houten gritaron su desaprobación y exigieron su derecho a testificar. Perdón, me trabé. En la sala, los abogados de las mujeres le dijeron al juez que sus clientes querían testificar que habían planeado y cometido los crímenes y que Manson no había estado involucrado. Al dar por terminado el caso, los abogados defensores habían tratado de detener esto. El abogado de Van Houten, Ronald Hughes, declaró vehementemente que no empujaría a un cliente por la ventana. Y mamá, estoy grabando. Chao. Bueno, perdonen esa interrupción, es mi mamá. Bueno, en opinión del fiscal, fue Manson quien estaba aconsejando a las mujeres que testificarían de esta manera como un medio para salvarse. Hablando sobre el juicio en un documental de 1987, Krenwinkel dijo, cito, todo el procedimiento fue escrito por Charlie. Al día siguiente, Manson testificó. El jurado fue retirado en la sala del tribunal. Según Vincent Bugliosi, fue para asegurarse de que el discurso de Manson no violara la decisión de la Corte Suprema de California en People vs. Arana al hacer declaraciones que implicarían a sus coacusados. Sin embargo, Bugliosi argumentó que Manson usaría sus poderes hipnóticos para influir injustamente en el jurado. Hablando durante más de una hora, Manson dijo, entre otras cosas, que la música le está diciendo a la juventud que se alce contra el establishment. Dijo, ¿por qué culparme a mí? Yo no escribí la música. Para ser honestos con ustedes, también afirmó Manson, sí, recuerdo haber dicho nunca, consigue un cuchillo y un cambio de ropa y haz lo que dice Tex. Cuando el cuerpo del juicio concluyó con los argumentos finales inminentes, el abogado defensor de Hughes desapareció durante un viaje de fin de semana. Cuando Maxwell Kidd fue designado para representar a Van Houten en ausencia de Hodge, se necesitó un retraso de más de 2 semanas para permitir que Kidd se familiarizara con las voluminosas transcripciones del juicio. Apenas se reanudó el juicio justo antes de Navidad, cuando las interrupciones de los argumentos finales de la fiscalía por parte de los acusados
llevaron a Holder a prohibir a los 4 acusados estar en la sala del tribunal durante el resto de la fase de culpabilidad. Esto después de haber ocurrido porque los acusados estaban actuando en colusión entre sí y simplemente estaban haciendo una actuación, lo que Holder dijo que se estaba volviendo obvio. El 25 de enero del 71, el jurado emitió veredictos de culpabilidad contra los 4 acusados en cada uno de los 27 cargos separados en su contra. No muy lejos de la fase de sentencia del juicio, los jurados vieron la defensa de Manson, que Manson, en opinión de la fiscalía, había planeado presentar. Atkins, Karen Wilco y Van Houten testificaron que los asesinatos habían sido concebidos como versiones imitación del asesinato de He-Man, por el que Atkins ahora se atribuía el mérito. Los asesinatos, dijeron, tenían la intención de desviar las sospechas de Bobby Beausoleil al parecer al crimen por el que había sido encarcelado. Este plan supuestamente había sido obra de y llevado a cabo bajo la guía no de Manson, sino de alguien supuestamente enamorado de Beausoleil, Linda Kasabian. Entre los puntos débiles de la narración estaban la incapacidad de Atkins para explicar por qué, como ella sostenía, había escrito cerdo político en la casa de Hitman en primer lugar. A mitad de la fase de sentencia, Manson se afeitó la cabeza y se recortó la barba hasta dejarla como una horquilla. Le dijo a la prensa: "Soy el diablo y el diablo siempre tiene la cabeza calva". En lo que el fiscal consideró un reconocimiento tardío de su parte de la imitación de Manson, solo demostró su dominio. Las acusadas se abstuvieron de afeitarse la cabeza hasta que los jurados se retiraron para sobrepesar la solicitud del Estado de la pena de muerte. El esfuerzo por exonerar a Manson inmediatamente el escenario de la imitación fracasó. El 29 de marzo del 71, el jurado emitió veredictos de muerte contra los 4 acusados por todos los cargos. El 19 de abril del 71, el juez Holder condenó a los 4 a muerte. Manson fue admitido en la prisión estatal del condado de Los Ángeles el 22 de abril del 71, acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinatos por las muertes de Abigail Ann Fogler, Joachim Fred Witowski, Stephen R. Parlin, Sharon Tate Polanski, Jane Servin y Lainey Rosemary LaBianca. En 1972, la Corte Suprema de California dictaminó que las leyes de la pena de muerte del Estado estaban inconstitucionales y Manson fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su sentencia de muerte inicial fue modificada a cadena perpetua el 2 de febrero de 1977. El 13 de diciembre del 71, Manson fue declarado culpable del asesinato en primer grado en el Tribunal del Condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hitman el 25 de julio de 1969. También fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Donald Shield en agosto de 1969. Tras la decisión de 1972 de California vs. Anderson, las sentencias de muerte de California fueron declaradas inconstitucionales y cualquier prisionero que ahora esté bajo una sentencia de muerte puede presentar una petición de habeas corpus en el Tribunal Superior, invitado a ese tribunal a modificar su sentencia para establecer el castigo alternativo, apropiado de la cadena perpetua o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional especificado por el estatuto para el delito por el que fue sentenciado a muerte. Por lo tanto, Manson era elegible a solicitar libertad condicional después de 7 años de encarcelamiento. Su primera audiencia de libertad condicional tuvo lugar el 16 de noviembre de 1978 en el Centro Médico de California en Vacaville, donde su petición fue rechazada. De hecho, en Vacaville coincidió con otro asesino en serie, el mismísimo Ed Kemper. El 5 de septiembre de 1975, la familia volvió a la atención nacional cuando Squeaky Fromme intentó asesinar al presidente estadounidense Gerald Ford. El intento tuvo lugar en Sacramento, a donde ella y su compañera seguidora de Manson, Sandra Good, se había mudado para poder estar cerca de Manson mientras estaba encarcelado en la prisión estatal de Folsom.
Una búsqueda posterior del departamento compartido por Frommer, Gott y otro recluta de la familia arrojó evidencia que junto con acciones posteriores por parte de Gott, resultó la condena de Gott para conspirar para enviar comunicaciones amenazantes a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, por transmitir amenazas de muerte por vía de comercio interestatal. Las amenazas involucraban a ejecutivos corporativos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, vis a vis un supuesto abandono ambiental de su parte. Fomme fue sentenciada entre 15 años y cadena perpetua, convirtiéndose en la primera persona sentenciada bajo el título 18, capítulo 84 del Código de los Estados Unidos, que convirtió en un delito federal intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Esto fue años después de que asesinaran a Kennedy, porque se emitió en el 65 y recuerden que Kennedy fue asesinado en el 63. En diciembre del 87, Fromm, que cumplía cadena perpetua por intento de asesinato, escapó brevemente del campo de prisioneros federales de Alderson en Virginia Occidental. Estaba tratando de comunicarse con Manson porque escuchó que tenía cáncer testicular. Fue detenida en cuestión de días. Fue puesta en libertad condicional del Centro Médico Federal de Croswell el 14 de agosto del 2009. En la década de los 80, Manson dio 4 entrevistas a los principales medios de comunicación. La primera grabada en California Medical Facility y emitida el 13 de junio del 81, fue realizada por Tom Snyder para Tomorrow Show de NBC. La segunda, grabada en la prisión estatal de San Quentin y emitida el 7 de marzo del 86, fue realizada por Charlie Rose para CBS News Network y ganó el premio Emmy de Noticias Nacionales a la mejor entrevista de 1987. La tercera, con Geraldo Rivera en el 88, fue parte del especial de máxima audiencia del periodista sobre satanismo. Al menos desde la entrevista de Snyder, la frente de Manson tenía una esvástica en el lugar donde había estado la X tallada durante su juicio. Nicholas Scrooge realizó una entrevista a Manson para su documental Charles Manson Superstar. Scrooge concluyó que Manson no estaba loco, sino que simplemente actuaba así por frustración. El 25 de septiembre de 84, Manson fue encarcelado en el Centro Médico de California en Vacaville, cuando el recluso Jan Holmstrom le echó encima disolvente de pintura y le prendió fuego, causándole quemaduras de segundo grado y tercer grado en más del 20% de su cuerpo. Holmstrom explicó que Manson se había opuesto a sus cantos de Hare Krishna y lo había amenazado verbalmente. Después de 1989, Manson fue alojado en la unidad de vivienda protectora de la prisión estatal de California Corcoran en el condado de Kings. La unidad albergaba a reclusos cuya seguridad se vería en peligro si se alojaba en una vivienda para la población general. También había sido alojado en la prisión estatal de San Quentin, el Centro Médico de California en Vacaville, la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de Pelican Bay. En junio de 1997, un comité disciplinario de la prisión determinó que Manson había estado traficando drogas. Fue trasladado de la prisión estatal de Corcoran a la prisión estatal de Pelican Bay un mes después. El 5 de septiembre del 2007, MSNBC emitió The Man of Manson, una versión completa de una entrevista de 1987 en la prisión estatal de San Quentin, California. Las imágenes de Manson, sin grilletes, sin complejos y rebelde, habían sido considerados tan increíbles que solo 7 minutos de ellas se habían emitido originalmente en Today para que se había grabado. En 2009, el disc jockey de Los Ángeles, Matthew Roberts, publicó correspondencia y otras pruebas que indicaban que Manson podría ser el hijo biológico de Manson. La madre biológica de Roberts afirma que era miembro de la familia Manson que se fue a mediados del 67, después de ser violada por Manson. Regresó a la casa de sus padres para completar el embarazo y dio a luz el 22 de marzo del 68 y puso a Roberts en adopción. CNN realizó una prueba de ADN entre Matthew Roberts y el neto biológico conocido de Manson, Jason Freeman, en 2012, mostrando que Roberts y Freeman no compartían ADN.
Posteriormente, Roberts intentó establecer que Manson era su padre a través de una prueba de directa que demostró definitivamente que Roberts y Manson no estaban relacionados. En 2010, el diario Los Angeles Times informó que Manson fue atrapado con un teléfono celular en 2009 y que había contactado a personas en California, Nueva Jersey, Florida y Columbia Británica. Un portavoz del Departamento de Correcciones de la familia de California declaró que no se sabía si Manson había usado el teléfono con fines delictivos. Manson también grabó un álbum de canciones pop acústicos con producción adicional de Henry Rollins titulado Completion. Solo se prensaron 5 copias, 2 pertenecen a Rollins, mientras que las otras se presume que fueron con Manson. El álbum permanece inédito. En 2013 Manson declaró que era bisexual, diciendo: "El sexo para mí es como ir al baño, ya sea una chica o no, no importa, no juego a esa mierda de chica a chico, no estoy colgado en ese juego". En 2014, hace 10 años, Manson, encarcelado, se comprometió con Afton Elaine Burton, de 26 años, y obtuvo una licencia de matrimonio el 7 de noviembre. Manson le dio a Burton el apodo de Estrella. Ella lo había estado visitando en prisión durante al menos 9 años y mantenía varios sitios web que proclamaban su inocencia. La licencia de matrimonio expiró el 5 de febrero del 2015 sin que se llevara a cabo una ceremonia de matrimonio. El periodista Daniel Simon informó que la boda se canceló después de que Manson descubriera que Burton quería casarse con él solo para que ella y su amigo Craig Hammond pudieran usar su cadáver como atracción turística después de su muerte. Según Simon, Manson cree que nunca moriría y que puede que simplemente haya utilizado la posibilidad del matrimonio como una forma de animar a Burton y Hammond a seguir visitándolo y llevándole regalos. Burton dijo en su sitio web que la razón por la que el matrimonio se llevó a cabo fue meramente logística. Manson tenía una infección y estaba estado en un centro médico de la prisión durante 2 meses y no podía recibir visitas. Dijo que todavía esperaba que la licencia de matrimonio fuera renovada y el matrimonio se llevara a cabo. El 11 de abril del 2012, a Manson se le negó la libertad condicional en su 10ª audiencia de libertad condicional, a la que no asistió. Después de su audiencia de libertad condicional el 27 de marzo del 2017, Manson se negó a asistir a ninguna de sus audiencias posteriores. El panel de esa audiencia señaló que Manson tenía un historial de comportamiento controlador y problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia y trastornos delirante paranoide, y era un peligro demasiado grande para ser liberado. El panel también señaló que Manson había recibido 108 informes de violación de reglas, no tenía indicios de remordimiento y no tenía idea de los factores causables de los crímenes y no entendía la magnitud de los crímenes y no tenía planes de libertad condicional. En la audiencia de libertad condicional el 11 de abril del 2012 se determinó que Manson no sería considerado para la libertad condicional dentro de 15 años, no antes de 2027, momento en el que habría cumplido 92 años. Según un reciente nuevo análisis del estado psicológico de Manson, los investigadores sugieren que puede haber sido diagnosticado erróneamente con esquizofrenia. En cambio, proponen que Manson tenía trastorno bipolar y psicopatía. El 1 de enero del 2017, Manson se encontraba detenido en la prisión de Corcoran cuando fue trasladado de urgencia al Mercy Hospital en el centro de Bakersfield, porque tenía una hemorragia gastrointestinal. Una fuente de Los Ángeles le dijo a Los Angeles Times que Manson estaba muy enfermo, y TMZ informó que sus médicos lo consideraban demasiado débil para la cirugía que normalmente se realizaría en casos como el suyo. Fue devuelto a la prisión el 6 de enero y no se reveló la naturaleza de su tratamiento. El 15 de noviembre del 2017, una fuente no autorizada dijo que Manson había regresado al hospital en Bakersfield, pero el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no lo confirmó y de conformidad con las leyes de privacidad médicas estatales y federal. Y Manson murió de un paro cardíaco como resultado de una insuficiencia respiratoria provocada por
por un cáncer de colon en el hospital el 19 de noviembre del 2017. 3 personas manifestaron su intención de reclamar el matrimonio de Manson y el cuerpo de Manson. El nieto de Manson, Jason Freeman, manifestó su intención de tomar posesión de los restos y efectos personales de Manson. El amigo de correspondencia de Manson, Michael Channels, afirmó tener un testamento de Manson fechado el 14 de febrero de 2002, que dejaba todo el patrimonio de Manson y el cuerpo de Manson a Channels. El amigo de Manson, Ben Gureski, afirmó tener el testamento de Manson fechado en enero del 2017, que otorga el patrimonio y el cuerpo de Manson a Matthew Robert, otro supuesto hijo de Manson. En 2012, CNN realizó una comparación de ADN para ver si Freeman y Roberts estaban relacionados entre sí y se descubrió que no lo estaban. Según CNN, 2 intentos previos de cotejar el ADN de Roberts con el material genérico de Manson fracasaron, pero los resultados supuestamente estaban contaminados. El 12 de marzo del 2018, el Tribunal Superior del Condado de Kern de California falló a favor de Freeman con respecto a al cuerpo de Manson. Freeman hizo incinerar a Manson el 20 de marzo del 2018. ¿Y qué pasó con los demás miembros de la familia? Bueno, Tex Watson cumple una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y el matrimonio de la Bianca. En el transcurso de su encerro, Watson se convirtió al cristianismo evangélico y escribió numerosos libros, se casó y tuvo 4 hijos, además de formarse como ministro religioso. Su esposa Christine y sus hijos viven cerca de la prisión y en la casa familiar funciona el sitio web de su iglesia llamada Abounding Love Ministers Inc. Susan Atkins también cumplió una condena de por vida en Frontera, California. Como Watson, Atkins se cansó de prisión, pero en 2 oportunidades, y su última audiencia para acogerse a los beneficios de libertad condicional se realizó en 2000, sin obtener resultados por la oposición de la hermana de Sharon Tate, y estuvo hasta su fallecimiento en 2009, en prisión. Patricia Kern-Wilcon también cumple su condena de por vida en la misma prisión en la que Susan Atkins estuvo presa. No se presentó a la audiencia de libertad condicional en 1997 y su vida es bastante reservada. Linda Cansabia obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Quedó en libertad, pero falleció el 23 de enero del 2023, o sea, el año pasado. Sandra Good fue condenada por sus intentos de comunicación con Manson cuando éste ya estaba en prisión. Su condena de 15 años fue cumplida en Terminal Island, California, y tras ser liberada se mudó cerca de Corcoran, donde permanecía detenido Manson. Steve Dennis Bergman fue detenido y encarcelado por su complicidad en el asesinato de Donald Shea, cuyo cuerpo no fue encontrado en ese momento. En 1979, Bergman acordó con las autoridades su libertad condicional a cambio de ubicar el cuerpo del delito, la localización del cuerpo del delito. Finalmente, en 1985 salió en libertad. Bruce Davis cumplió una condena de por vida en San Luis Obispo, California, por los asesinatos de Gary Heeman y Donald Shield. Tuvo 20 audiencias para obtener su libertad, pero cada oportunidad le fue negada. Leslie Van Houten cumplió su condena en From, California, y la libertad condicional le fue negada en 14 ocasiones. Van Houten estuvo acusada de haber apuñalado a Rosemary LaBianca 15 veces, aunque ella sostuvo que la mujer ya estaba muerta cuando la apuñaló. Su juventud, su vulnerabilidad a las palabras de Manson y su conducta como prisionera modelo llevó a varios medios periodísticos a ponerse de su parte, pese a lo cual las autoridades nunca le dieron el beneficio de la libertad bajo palabra. Una comisión del Estado autorizó el 14 de abril del 2016, un día antes de mi cumpleaños, la libertad condicional, y salió en libertad el 12 de junio del 2023, el año pasado igual. Bob Beausoleil fue condenado en 1969 por el asesinato de Gary Heeman y permanece en prisión pese a haber presentado numerosas apelaciones. Se casó en el 82 y durante más de 30 años permaneció en prisión y se ha dedicado a la música electrónica y a la producción de videos. Y Lynette Fromm, acusada del intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en 1975, cumplió su condena en prisión hasta el 14 de agosto del 2009. Y bueno, este fue el caso de Charles Manson, uno de los criminales más peligrosos y lunáticos
que ha fascinado a los fanáticos de True Crime durante muchos años. Pero bueno, ¿qué les pareció este episodio para cerrar el mes de noviembre? Los espero el siguiente mes, en diciembre, porque vamos a hablar de más casos para cerrar el año con todo, incluyendo un caso de ejecución extrajudicial que ocurrió en México para cerrar bien el año. Por lo tanto, si quieren ver las fotografías de este episodio, les invito a las redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden seguir en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.